Muy buenos días con todos, con todas. Un saludo a la comunidad educativa del Benito Juárez, del Benito. Un orgullo para la ciudad de Quito, que se proyecta hacia el futuro como siempre. México nos ha regalado muchas alegrías. Nos regaló la alegría de haberle ganado 1-0 a Alemania el sábado de la semana pasada, y también nos dio una tremenda alegría de tener a uno de los más grandes americanistas de todos nuestros tiempos, justamente a Benito Juárez. Debo confesar que es uno de mis personajes históricos preferidos. Benito Juárez es el primer indígena presidente de nuestra América. El segundo es Evo, el gran líder boliviano. Benito Juárez hizo una gran revolución en México, allá en los años 1850, mientras nosotros teníamos un régimen, el régimen garciano, que nos trasladó hacia los temas más fuertes del conservadurismo en ese momento, que fue definido como una revolución liberal al final del siglo XIX. México es todo eso. México es cultura, es alegría, es arte, es la cohesión social de un pueblo que se resiste a sí mismo a las entradas de todo un proceso global. Y por eso es tan importante el nombre que ustedes llevan, el nombre de Benito Juárez. La educación se sostiene en un conjunto de principios, se asienta en un conjunto de elementos constitutivos de una sociedad, y por eso la educación se convierte en lo más importante de una sociedad. ¿Cuáles son esos principios sustantivos de una sociedad? Bueno, primero el principio de respeto. Nosotros debemos respetar al otro, no estamos nadie encima de la ley. Esa es una de las características centrales del proceso educativo. Somos autoridades transitorias. Quiere decir que mientras ejercemos ese principio de autoridad, no podemos cometer abusos ni al interior ni fuera del sistema educativo. La educación se sostiene, como bien nos recordaba Sadia, en un conjunto de derechos. Tenemos el derecho a estudiar, también tenemos un conjunto de obligaciones como comunidad educativa, tenemos el derecho a fortalecer la educación pública de nuestro país. La educación pública debe ser de excelente calidad, debe tener los auspicios del Estado, debe tener los recursos, la infraestructura, los textos, la alimentación, para fortalecer un quehacer de lo público. Y todo eso constituye la educación. Hoy estamos presentando una agenda de regulación en el sistema educativo, y además de todos los temas que nos han ido precisando los estudiantes, los profesores, la comunidad educativa, hoy en realidad estamos presentando una regulación sobre los textos escolares para la casa. Y esta es una vieja discusión educativa sobre la conveniencia o inconveniencia de mandar deberes a la casa. El Ministerio de Educación ha emitido este acuerdo por pedido de muchos de los miembros de la comunidad educativa, incluyendo a los docentes, estudiantes, padres y madres de familia. Hemos consultado a varios de ellos y también a expertos pedagogos, y hemos revisado también publicaciones internacionales sobre el uso y la regulación del deber en la casa. Lo bueno del deber: es conveniente porque estrecha la relación entre el estudiante y el docente. Si se discuten los deberes en la escuela, si se discuten los objetivos pedagógicos que tiene el deber, si este último pide, por ejemplo, lo del estudiante, ayuda a sus padres, a su entorno, seguro que vamos a tener un proceso educativo mucho más sólido. Es conveniente porque también nos ayuda de una u otra manera como un repaso para los exámenes. Es conveniente porque construye responsabilidad. Lo malo de la tarea: la niña o el niño, el joven, necesita tiempo de descanso con su familia y en ambientes de recreación. Nosotros hemos insistido que el tiempo del fin de semana es para nuestros chicos, chicas, no es para otra cosa, es para entregarlo a la comunidad. Por eso hemos quitado esa obligación de tener clases los días sábados. Y también hoy día estamos regulando la carga del deber para que ustedes puedan compartir más tiempo con su comunidad, con sus quehaceres, y dedicarle más tiempo a lo sustantivo también. Otro inconveniente de la carga de deberes constituye a veces la carga adicional
que le proporcionamos al docente. El docente ecuatoriano tiene que dedicarse a la labor importante del proceso educativo, enseñar, no a tener una carga adicional en los elementos administrativos, sea a llenar odiosas matrices educativas o sea a destinar tiempo que no sea el objeto importante de su quehacer educativo. Por eso este acuerdo está pensado en el docente ecuatoriano. Tanto tiempo lleva ser buen profesor preparando clases a conciencia que con frecuencia los deberes corregidos se entregan cuando ya estamos en otra lección, en otra clase. Enviar tareas a la casa y en qué cantidad depende de la edad de la asignatura. Lo feo del deber, el trabajo en casa, la carga horaria de una niña o un niño estudiante, sumado a sus horas de clase dedicadas a los deberes, se aproxima con frecuencia a la carga laboral de un adulto. Niñas, niños y adolescentes no pueden criarse solo con estudios. La psicología dice que necesitan además tiempo para jugar, para compartir en familia, para socializar con sus pares y para otras lecturas como la lectura por placer. Muchos estudios nos dicen y nos referencian de la relación entre la carga académica y el rendimiento que tenemos en las escuelas. Y algunos nos demuestran efectivamente un efecto positivo en los rendimientos, por ejemplo, de matemáticas. Es decir, hay efectos positivos cuando tenemos la carga de deber, pero no bastan la carga de deberes para mejorar los tiempos pedagógicos ni los tiempos de rendimientos. Muchas veces incluso la experiencia nos muestra que hay un efecto negativo entre carga de deber y rendimiento académico. Según la Asociación de Educadores de Alberta, Canadá, la tarea para los niños de primaria no es beneficiosa necesariamente y no aumenta los niveles de rendimiento, excepto para estudiantes con dificultades de aprendizaje o para todos los estudiantes con repaso previo a los exámenes. Un autor que se llama Cooper realizó un metaanálisis de los efectos de la tarea en el rendimiento y el resultado es que las tareas para la casa son poco beneficiosas en las escuelas secundarias, pero muy poco en la escuela primaria. Conclusión, la tarea va según la edad, tiene que dosificarse en el sistema educativo. El mismo autor con otros autores sugieren mantener una regla de 10 minutos al recomendar un máximo de diario de 10 minutos por tarea según el grado escolar. Por ejemplo, los estudiantes de segundo grado deben hacer aproximadamente 20 minutos de deberes cada noche. Sin embargo, los estudiantes del último año de secundaria deberían completar otras horas de trabajo ocasionalmente, es decir, cuando vayan preparándose para sus exámenes o proyectos de fin de año. El debate continúa, pero hay un consenso en un tema. Los niños que son apoyados por sus padres tienen más probabilidad de llegar a sus objetivos planteados que los niños que no reciben ese apoyo. Apoyo no significa que el familiar haga la tarea del estudiante. Eso está ocurriendo en muchos de los hogares ecuatorianos. Los padres, madres de familia, representantes legales, terminamos haciendo la tarea de nuestros educandos y eso no debe ser así. Por esta razón, asignar tareas a los estudiantes puede ser beneficioso. Sin embargo, la cantidad y la frecuencia deben tomar en cuenta las necesidades únicas de los niños, de sus procesos de aprendizaje, de los entornos educativos, sus metas y sus desafíos. Esto nos vuelve nuevamente a la necesidad de la flexibilidad alrededor de la tarea. El Ministerio de Educación solicita a la comunidad educativa que se dosifiquen las tareas escolares, tomando en cuenta las edades y las asignaturas. A menos edad, menos deberes. A más edad, más deberes, pero con un límite. El buen criterio pedagógico debe primar en las decisiones. Esperamos de nuestros docentes dos cualidades básicas: flexibilidad y mucha creatividad a la hora de enviar las tareas. Siendo el tema de los deberes para la casa un tema de derechos, recordamos a la comunidad educativa un postulado fundamental del siglo XXI: educamos para la paz. Tras la violencia infame del siglo XX, debemos cambiar nuestra mentalidad agresiva desde las aulas.
Este principio humanista presupone desterrar todo tipo de violencia de nuestros espacios educativos, el abuso sexual, la violencia física, las agresiones verbales. No debemos retroceder en la defensa de los derechos humanos. Esto sería una regresión a la barbarie, incompatible con la civilización actual. Educamos para la paz con métodos del tercer milenio. Tal como dice su himno, el himno del Benito Juárez, del Benito, estudiar es vencer a las sombras con las armas del bien. Un orgullo que presentemos esta agenda regulatoria en esta unidad educativa que nos llena de orgullo a los ecuatorianos y a los quiteños. Muchísimas gracias. El gobierno de todos.